seguimos por acá con todo ese entusiasmo. Yo le estoy diciendo a Laura Sosa que me inscriba para el taller de redes sociales. Este Laura que me inscribe para el taller de redes sociales. Por aquí estamos. Mira, vamos a hablar, pero así en síntesis, porque Alexis también va a reforzar algunas de las cosas con el tema que viene detrás de mí. Y vamos a ver el manejo del trauma, pero así como en síntesis, ¿no? Las pinceladas de qué es lo que debemos hacer, de lo básico a lo avanzado, de la escena hasta en la sala de emergencia. Entonces, empezamos diciendo que estaban cambiando la fila. Ok, vamos a ver. Ok, ahora sí. Ok, perfecto. Así, ok. Entonces, la visión general del trauma global, porque muchas veces pensamos o creemos que el problema del trauma solo lo tenemos nosotros, y que aquí es que se está acabando el mundo con el problema del trauma. Es una problemática global, es un problema epidemiológico, obviamente en los países subdesarrollados, más que de los países desarrollados. Y en términos general, esta es la situación global. 5.8 millones de personas mueren por trauma cada año, una exageración. Las lesiones relacionadas con vehículos, sobre todo vehículos de motor, son la causa principal de muerte, y que el 90% de estas muertes por trauma ocurren en países de bajo nivel de desarrollo, en países subdesarrollados. Obviamente, ahí estamos nosotros como uno de los países de una incidencia más alta de muerte por accidentes de tránsito. Eso lo saben y lo han difundido muchísimo por todos los medios. Y la solución es comenzar a prepararnos nosotros para evitar muertes evitables, que son cantidades que podemos evitar los médicos. Entonces, ¿cuál es el orden en que debemos manejar el paciente del trauma? Desde lo básico, recuerden, a lo avanzado. Tenemos que tener seguridad de los proveedores y de los pacientes. Valecio tal decía, primero yo, después yo, tercero yo. Y eso es cierto, es así, aunque se vea como de manera, como un poco egoísta. Pero usted está primero. Porque si usted no se preserva y preserva la escena, y preserva a sus compañeros, la tripulación y el equipo y el vehículo, etcétera, etcétera, entonces se va a complicar la situación y probablemente las víctimas van a ser, además del lesionado, también el equipo médico que va a dar respuesta. La preparación previo al arribo no es solamente llegar a la escena, sino que desde antes de llegar hay que tener una preparación. Debemos estar preparados desde el punto de vista, sobre todo de seguridad, y tenemos ahí que hacer énfasis en lo que es la seguridad, no solo física, sino también que nuestros equipos de respuesta debemos estar desde el punto de vista inmunitario preparados, inmunológico, desde el punto de vista de inmunización, con sus vacunas y con todo lo demás. Con la física, la parte física, con los elementos de protección personal, los CPP, y también con el equipamiento adecuado y los conocimientos y los entrenamientos adecuados. La evaluación de la escena. Las escenas son siempre de riesgo y hay que verlas como lugares de riesgo, de alto riesgo, y por tanto hay que evaluar adecuadamente la escena. Y una vez en la escena hay que observar estos aspectos: la cantidad de pacientes que hay en la escena, si hay acceso con facilidad al paciente, si se requiere transporte inmediato, si requiere de algún apoyo especial porque hay un paciente que está atrapado en algún vehículo o en alguna estructura, etcétera, etcétera. Si los recursos son suficientes, si hay necesidades especiales. ¿Qué otra cosa? La impresión general de la escena. Tenemos que hacer una visión radiográfica, no solo enfocando, no tener visión tubular con lo que está más evidente, sino que hay cosas que no se observan, que no se ven de tan evidente y que son riesgosas.
y por tanto tenemos que tener una visión más amplia y una visión general. Y entonces ya hay identificar las condiciones que amenazan la vida y manejarla. Si identificó una condición que está poniendo en riesgo la vida, tiene que manejarla, se lo decía Grisel ahorita. No pasamos de una letra a otra sin haber controlado la condición que amenaza la vida. Entonces la evaluación primaria, le comentó Griseli también, del XABCDE, que lo nuevo es que se ha agregado la X, que la X significan lesiones exsanguinantes, lesiones que ponen en peligro la vida, sangrado que ponen en peligro la vida. Y el ABCD sigue tal cual lo habíamos visto. La restricción de movimiento, también le dijo Griseli, haciendo énfasis de la embarazada, pero no todo paciente, porque haya tenido un trauma, tiene que restringirse en una tabla de trauma y llegar embobinado como generalmente se hacía, sino que eso va a depender mucho de cuál es la cinemática y el mecanismo de lesión. Entonces, dependiendo de la cinemática y el mecanismo de lesión, sabemos si hay que restringir movimientos o no. Pero no a todo el que tiene un trauma, repito, tiene que ir con restricción de movimiento. Entonces, otra cosa también importante es aquí los principios versus las preferencias. ¿Qué es lo que es el principio y qué es una preferencia? El principio se refiere a qué se necesita hacer para tener un paciente basándonos en la evaluación, en lo que tiene el paciente. Y la preferencia, el cómo hacerlo. Entonces, eso es importante. ¿Qué necesitamos y cómo lo vamos a hacer? Entonces, continuamos aquí con la decisión de cuál es el transporte adecuado que vamos a utilizar. Si hay alguna condición que hay que extricar al paciente, la extricación es sacar el vehículo del paciente, no el paciente del vehículo. Si hay que romper el vehículo para garantizar la menos movilización del paciente, el transporte de manera adecuada y el destino adecuado, donde debe ir el paciente, donde tenga la cartera de servicio y donde cuente con los recursos para hacer frente a la situación que implica, y la comunicación y la documentación correcta, porque también muchas veces por la prisa que vemos, sobre todo en el ámbito prehospitalario, que lo importante es llevar al paciente como esté y no tomamos en cuenta que ese paciente debe tener un registro y una documentación adecuada para que le sirva al médico que está en la sala de emergencia como soporte para las decisiones también que va a tomar. Aquí vamos a identificar y a manejar las amenazas inmediatas. Ya hablamos del sangrado. Estos son sangrados exsanguinantes. Sangrado que no vale de nada, como en este caso, estar haciendo compresiones torácicas. Si tiene la X, ahí en compresiones ya está en la C. Está en la C, que es pulso, ¿no? Controlar pulso, hemorragias. Pero la hemorragia a la que se refiere la C son hemorragias no exsanguinantes. Cuando son hemorragias exsanguinantes, la X, y es lo primero que hay que hacer. Si no paramos esa hemorragia exsanguinante, en los primeros 3 minutos el paciente se va a chocar y no va a valer que le dé respiración y que le dé compresión. Va a estar comprimiendo un corazón sin volumen y va a estar ventilando un pulmón sin volumen también sanguíneo. Entonces, continuamos después de la X con el abrir las vías aéreas, el control cervical. Tampoco se le pone control cervical a todo el que sufre un trauma. Hay que ver de nuevo la cinemática y el mecanismo de lesión. Si el paciente tiene una lesión leve, no hay estigma de golpes en la cabeza, no tiene dolor en la línea media del cuello, no está bajo los efectos de drogas o de alcohol, ¿por qué hay que llevar a ese paciente con un collarín cervical? Lo que más duele es una fractura de ósea. Entonces, si tiene una lesión cervical, no es verdad que no va a tener dolor, salvo que haya una condición que esté ocultando el dolor que tenga, o una lesión distrayente. También hay que tener en cuenta. Entonces, eso sigue así. Aplicar primero maniobras sencillas, básicas, abrir la vía aérea con la maniobra de Jack Truck, sin trauma, colocar una cánula orofaringea, colocar oxígeno, son procedimientos de maniobras sencillas. No vamos a querer que lleguemos a entubar al paciente.
No, vamos a permeabilizar la vía aérea, vamos a ventilarlo y si su condición ventilatoria mejora, podemos trasladarlo así. Ahora, si hay que entubarlo, se entuba, pero vamos a agotar primero los pasos básicos para poder optimizar también los recursos. Entonces, utilizar técnicas menos complejas, cuando sea, las complejas cuando sea requerido, cuando así lo requieran, anticipar dificultades para tener plan B, planes alternos. Si tiene una vía aérea difícil, pues ya debemos ir pensando que para permeabilizar la vía aérea vamos a tener que usar otros recursos. La succión, que es importantísima, y hay succionadores no eléctricos para succionar en la escena y no tener que depender de un equipo o esperar llegar a la ambulancia o esperar llegar al hospital, donde tenemos un succionador eléctrico. Entonces hay succionadores que no ameritan corriente eléctrica y se succiona bastante bien en la escena del paciente. La beca de ventilación, ¿qué hacemos entonces en la ventilación? Si presenta dificultad ventilatoria, entonces una vía aérea permeable, administrar oxígeno suplementario, apoyar y vigilar las ventilaciones, y ya ahí en la valoración que se va a hacer, si hay algún compromiso ventilatorio, tenemos que ver cuál es el compromiso ventilatorio. Si hay que hacer una descompresión del tórax con una aguja, pues se hace en el segundo paso intercostal con la línea clavicular media. Si no resulta efectiva ahí, el segundo punto de opción es el quinto espacio intercostal con la línea axilar anterior. Y así entonces evaluamos el tórax. Nos vamos a la C. Esta C de circulación es la C de control de pulsos y sangrados que no amenazan la vida. Entonces, si tiene una heridita, y si vamos a vendar, en ese momento vamos a controlar los pulsos y vamos a ver cuál es su condición desde el punto de vista circulatorio. El paciente de trauma, el shock es hemorrágico hasta que se demuestre lo contrario. Si tiene signos de shock, está hipotenso, está frío, está sudoroso, está taquicárdico, está en shock hemorrágico, hipovolémico tipo hemorrágico, hasta que se demuestre lo contrario en el paciente con trauma. Aunque no es solamente el shock hemorrágico el único shock que hace el paciente con trauma, hace el shock medular también, pero tenemos que pensar primero en ese, porque es el más común. La canalización puede iniciarse en el trayecto, no hay que canalizar necesariamente allí, hay que manejar los líquidos con precaución. Porque sangre se repone con sangre. Porque está perdiendo sangre, vamos a coger 2 vías, vamos a ponerle líquido a todo volumen, entonces podemos estar ocasionándole más problema al paciente que él ha tenido por la pérdida de la sangre. Entonces, manejarla, no es que no se canaliza, no es que no se administra líquido, sino hacerlo con precaución. Y en el momento en que haya disponibilidad de sangre, entonces ese es el ingrediente, por así decir, el complemento necesario para beneficiar al paciente que ha perdido sangre. Entonces, con la D, que es la ABCD, la D de la ABCD, y nos falta la E, la discapacidad, y en el paciente con trauma, las lesiones cerebrovascular de la médula espinal son las que tenemos que ponerle mayor atención. Entonces, en ese contexto, ahí mantenemos la estabilización cervical, si hay evidencia de probable lesión cervical, si hay déficit neurológico, si hay parestesia, si el paciente se queja de fuerte dolor en la parte posterior del cuello, si hay un trauma craneoencefálico severo, entonces ya ahí sí tenemos que estar pendientes que pueda haber una lesión a nivel de médula espinal. La forma como evaluamos en trauma y en prehospitalaria básicamente es con ABDI, con ARPI. Se puede hacer también escala de Glasgow, pero de una manera más rápida. Si el paciente está alerta, si el paciente verbaliza, si el paciente identifica el dolor, si está consciente, esa es la forma más rápida de poder hacer evaluación en el paciente de trauma en el ámbito prehospitalario. Y en la misma sala de emergencia, si hay las condiciones después de hacer la escala de Glasgow, pues mucho mejor, porque es más completa y nos da una
una orientación más precisa, pero con que haga el APDI es suficiente en el ámbito prehospitalario. Se reevalúan los cambios de la condición del paciente con el tiempo, si el paciente estaba estable y ahora está obnubilado, o si el paciente está incoherente, pues entonces ya ha de suponerse que hay un daño, una afectación neurológica importante. Seguimos ahí con la discapacidad, entonces ahí sí pensar en el shock neurogénico que puede ocurrir por sección o en disección de la médula espinal, y ese shock neurogénico, los signos y síntomas que se presentan, obviamente que no son igual que los shocks hemorrágicos, y eso hay que tenerlo también en cuenta. Minimizar las lesiones secundarias al cerebro, o sea que el paciente hay que ventilarlo adecuadamente, hay que mantenerlo oxigenado, porque si no hace daño cerebral secundario, hace hipoxia y hace edema cerebral. Esos son nuevos esquemas, Griseli le dijo, por tampoco está en inglés, de las nuevas políticas que se han acordado de restricción de movimiento, los esquemas que se han puesto de acuerdo, las instituciones que manejan el Colegio Médico de Cirujanos de los Estados Unidos, el Colegio Médico de Emergencias de los Estados Unidos, la Asociación Nacional de Enfermeras y de Técnicos de Emergencias Médicas, han hecho un consenso y han considerado que hay muchísimas cosas que no se ha demostrado, se ha evidenciado que realmente representen mucho beneficio al paciente. Entonces esas cosas han ido variando. Entonces hay una estructura, un esquema nuevo de restricción de movimiento, y ahí es que entra lo que le hemos dicho, que no todo paciente debe trasladarse en una tabla de trauma, que no todo paciente hay que poner un collarín cervical, etcétera, etcétera. Eso es producto de estos consensos que se han hecho. Con relación a la exposición, que es la E del ABCDE, que es exposición y entorno, tenemos que evaluarla, exponer, teniendo en cuenta que no debemos, primero, el pudor del paciente, y que también los pacientes de trauma, si los dejamos enfriar, si hacen hipotermia, la hipotermia mata al paciente con trauma. Entonces tenemos que mantener al paciente caliente, seco caliente, ¿verdad? Entonces, ese paciente vamos a ir exponiendo gradualmente las partes, sobre todo que según la cinemática del trauma nos indica que es donde están las lesiones, porque si no hay lesión en las extremidades, no es que no podemos ver las extremidades, pero esa no es la prioridad. Si la lesión es en el tórax, pues vamos a buscar y vamos a exponer el tórax para ver el tórax, o si es la pelvis, o si es cualquier región del cuerpo, y evitar la hipotermia, porque eso sí mata al paciente. La otra parte es la evaluación secundaria. Recuerde que la evaluación secundaria se hace después que la evaluación primaria está controlada, el ABCDE. Si está controlado, entonces pasamos a la evaluación secundaria. La evaluación secundaria nos permite, como su nombre lo dice, poder determinar otras condiciones que pueden ser generadas del evento, o que pueden ser condiciones secundarias del evento, pacientes crónicos o patologías crónicas, pacientes que producto de ese evento de tránsito se les compensan, y entonces ahí vamos a buscar en la evaluación secundaria gradualmente de la cabeza a los pies, céfalo-caudal, en bloque, vamos a buscar de manera más minuciosa todas las lesiones que pueda presentar. Y la historia clínica, que se hace una historia clínica en trauma, que se hace prehospitalaria, es la historia sample o sampler, como se llama, determinando la última ingesta de alimentos, no detallársela ahora porque nos pudiera quitar mucho tiempo, pero una historia bien sencilla que complementa la evaluación secundaria. Y aquí en la evaluación secundaria que se toman hay signos vitales, presión arterial y demás, porque recuerde que los otros elementos que se toman son la respiración, el pulso, que son los elementos que están en la evaluación primaria, pero el signo vital es en la evaluación, tomar presión es en la evaluación secundaria. Entonces toma hasta que no lleguemos ahí a la evaluación secundaria. Entonces la transportación y el destino del paciente debe ser el adecuado. A veces perdemos más tiempo llevando a un paciente a un lugar inadecuado, donde no hay la cartera de servicios, donde se le va a prestar la atención que requiere.
Es mejor entonces, aunque el trayecto esté un poquito más distante, porque estamos partiendo de que el paciente está estabilizado para el traslado. Vamos a llevar al paciente al lugar donde se le garantice que se le puede dar continuidad a la atención, donde se le pueda brindar lo que el paciente necesita. Nos paramos aquí, no hay esto, no se puede hacer esto. ¿Qué estamos haciendo? Perdiendo tiempo. Entonces vamos a llevarlo, así como va, estable, a donde la cartera de servicios de ese centro permite darle continuidad a la atención. Hay que reconocer las limitaciones de los dispositivos de inmovilización. Si no tenemos los dispositivos de férula de tracción, si es lo ideal. Si no tenemos, entonces pues inmovilizamos con otros materiales improvisados, cartón, férulas de madera, etcétera, etcétera. La comunicación y la documentación es importantísimo, documentar todo el evento y comunicarnos adecuadamente con el centro receptor. Y ahí estamos teniendo también problemas de pacientes que se están movilizando sin la coordinación pertinente. Pero hemos avanzado también en ese sentido. Para terminar, vamos a ver las 10 principales dificultades de la evaluación del manejo del trauma. ¿Cuáles son las 10 principales dificultades? La principal dificultad es no establecer una escena segura, porque al no establecer una escena segura corremos riesgos de lesionarnos nosotros también y de que se lesione la tripulación. Pasar por alto amenazas o situaciones que amenacen la vida, que estamos dando compresión y el paciente se está exsanguinando, como vimos ahorita, o que estamos inmovilizando una fractura y el paciente no esté respirando, o que estemos haciendo cualquier otro procedimiento y el paciente lo que necesita es que abramos la vía aérea, que succionemos, que aspiremos las secreciones. Entonces, es una falla grave. Enfocarse en lesiones distractoras, no letales. Una 15 de tobillo, que a lo mejor te llama la atención, que le duele, que se está quejando, pero el paciente puede también, con todo el que se esté quejando, puede estar haciendo dificultad respiratoria, puede tener un trauma de tórax importante, pero estamos concentrados en el tobillo y buscando cómo inmovilizarlo, cómo quede bonito, y hay otra condición que sí nos puede quitar la vida del paciente. Realizar una evaluación secundaria antes de estabilizar las lesiones que amenazan la vida. Comenzar a hacer entonces a tomar presión arterial sin estar seguro de que el ABCDE está controlado, que todo está bien en esos aspectos. Realizar intervenciones complejas antes que procedimientos simples, antes de que poner una cánula, querer hacer una intubación. Vamos a un procedimiento complejo, obviando que podemos abrir la vía, apendizar la vía aérea, ventilar al paciente y mejorar su ventilación sin tener la necesidad de hacer una intubación. No realizar una evaluación secundaria cuando sea posible. Entonces a veces perdemos tiempo también. Ya hicimos la evaluación secundaria, la evaluación primaria, está todo controlado y no iniciamos la evaluación secundaria. No, eso lo podemos hacer en el hospital. Iniciémoslas en trayecto porque estamos perdiendo el tiempo. Si ya tú hiciste la evaluación primaria, empieza con la secundaria. ¿Me entiendes? Muchas veces esperando a lo mejor la ambulancia y está perdiendo el tiempo, pues avanza con la secundaria. Eso también es un aspecto importante y se comete mucho error. Pasar por alto los signos de deterioro en un paciente que aparentemente de no ser crítico inicialmente. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Un paciente que estaba hablando bien y ahora el paciente está confuso. Un paciente que estaba orientado y está desorientado. Un paciente que no estaba aparentemente sangrado y ahora luce pálido, taquicárdico, diaforético. Eso es una condición que tiene que darle un bombillito, una alerta de que algo no está pasando, no está funcionando bien. El fracaso en la reevaluación. Hacemos una evaluación y nos olvidamos que el paciente evoluciona y que hay que seguir reevaluando. Errores en la decisión de transportar al paciente y del destino, de cuándo hay que transportarlo en el momento adecuado y a qué destino adecuado hay que transportarlo. Esos son los 10 errores más comúnmente que se cometen. Entonces, la regla de oro, la evaluación de la regla de oro, los principales aspectos que debemos tomar son los siguientes: garantizar la seguridad, que es prácticamente lo contrario a los errores,
pero ampliando otros más. Garantice la seguridad de los proveedores de la atención prehospitalaria y del paciente. Evalúe la situación de la escena para determinar las necesidades de recursos adicionales. Si no evaluamos la escena, no podemos determinar esto. Reconozca la cinemática que produjo las lesiones y el mecanismo de lesión. Recuerde que el ojo del personal prehospitalario, el ojo del médico que está en la emergencia, son los ojos del personal prehospitalario. Porque usted está en la emergencia, usted no vio. Pero si le sabe describir qué fue lo que pasó y cuál fue el mecanismo de lesión, usted va a tener una visión más concreta de qué fue lo que pasó en ese evento. Usar la evaluación primaria para identificar condiciones que ponen en peligro la vida. Hay que utilizar esa evaluación primaria para identificar esas condiciones. No buscar cosas irrelevantes. Proveer manejo adecuado de la vía aérea mientras se estabiliza la columna cervical. Mientras usted estabiliza cualquier parte, la columna cervical, una extremidad, lo que sea, tiene que proveer atención para poner y mantener patente la vía aérea. No puede desconectarse del paciente. Apoya la ventilación y suministro de oxígeno para mantener una saturación de oxígeno mayor del 95%. Controle cualquier hemorragia externa significativa, que es la X que hemos hablado tantas veces. Proporcionar una terapia básica para el shock, lo adecuado. Si nosotros no manejamos sangre en el ámbito prehospitalario, pero entonces por eso no abusar de las transfusiones y mantener el concepto ahí de la hipotensión permisiva, para no diluir los factores de coagulación, no romper el coágulo que se está formando y complicar más el sangrado. Sin dejar tampoco chocar al paciente, obviamente, ¿entiendes? Con niveles tensionales de la sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio. No puedes bajar de ahí porque esa es la presión a que perfunda el cerebro. Si la baja de 90 milímetros de mercurio, entonces entramos el cerebro en hipoperfusión y ocasionamos edema cerebral. Controlar cualquier hemorragia externa significativa. Bueno, pues ahí para no cansar, le vamos a irlo mirando así rapidito. No me están haciendo señas todavía, pero para ser condescendiente con el tiempo. Mantener estabilización manual de la columna hasta que el paciente esté inmovilizado. No se debe soltar la cabeza que se está haciendo control cervical hasta que usted no vaya a colocar un collarín, en caso de que lo requiera. No me diga que ya yo la agarré, ya tengo 5 minutos, 10 minutos aquí, ya yo la voy a soltar. No, hasta que aparezca un collarín. Tiene que trasladarla así, agarrando su cabeza, agarre su cabeza hasta que llegue, que le vaya a poner un collarín. O un inmovilizador cervical, que puede ser una cartera, algo que no permita que se mueva el cuello. Para pacientes de trauma herido de forma crítica, inicia el transporte a la institución apropiada más cercana. Herido de forma crítica, a la más cercana. Eso no significa que eso no se contradice con lo que dijimos ahorita, que era el lugar adecuado después que el paciente esté estabilizado. Ahora, si hay una hemorragia que usted no ha podido controlar, o hay una hemorragia interna, al lugar más cercano, porque va a haber más recursos que lo que usted tiene en la ambulancia para poder estabilizar al paciente. Entonces ahí sí es al más cercano, en caso de que no pueda controlar la situación en la escena. Iniciar la reposición de fluido intravenoso. Bueno, lo de caliente ya es a temperatura ambiente. Si está caliente, mucho mejor. Pero puede ser a temperatura ambiente, estamos en el ámbito prehospitalario. Comprobar la historia médica del paciente, realizar una evaluación secundaria cuando los problemas que ponen en peligro la vida del paciente estén controlados, ya lo dijimos, y proporcionar un alivio adecuado del dolor. De nuevo volvemos aquí con el dolor. El dolor no se hizo para los seres humanos, el dolor hay que quitarlo. Ya Laura le decía ahorita, no puedes demandar por dejar a un paciente con dolor, teniendo los medios para quitar el dolor. Pues quitemos el dolor. Sobre todo en el trauma, no hay contraindicación para manejar el dolor en trauma. Ya estamos, eran 15, no, quitan las 15. Provea comunicación precisa con respecto al paciente, a las circunstancias de la lesión, al centro receptor, a quien le va a recibir el paciente, comunicarle cómo está, cuál es la condición, qué pasó y que va para allá y aproximadamente en qué tiempo llegaría. Y por sobre todas las cosas, no cause más daño. Primer principio de la bioética.
no hacer daño. Si usted no sabe qué hacer, mejor no haga nada. Pero no se ponga a inventar. Si usted nunca ha hecho una descompresión torácica por un neumotorácico, o lo que sea, no lo haga. Busque primero entrenarse para cuando le llegue el momento hacerlo. Pero si no lo sabe hacer, no se ponga a inventar. Este es Norman Maswin, que es el creador de PHTLS, una persona que ha hecho grandes aportes a la medicina, sobre todo en el ámbito prehospitalario, y eso es una reflexión con la que le dejamos para cerrar el evento, mi turno, mi participación. Así, señores, que muchas gracias por su paciencia, y con hambre, medio sonoliento, los residentes durmiéndose. No. Bueno, pues gracias, señores, ahí están. Como siempre, brillante exponencia del doctor Gómez. Ahora vamos a tener nuestra última exponencia a cargo de la doctora Laura Sosa. Por favor, los relojes, párenlos. Gracias por darme este micrófono, que lo voy a mover para acá, para que cuando yo repita los chistes no le parezcan igual. Pero bueno, yo digo que en la jornada clínico trauma, a mí como que de repente me tocó todo lo clínico, porque cuando yo oí a Franklin decir evaluación de un sangrado masivo con la X tal y cual, yo decía, eso le toca al que está en la ambulancia. Y cuando él decía, porque entonces tenemos que tomar la medida necesaria para manejar vía aérea, y decía, eso le toca al que está en la ambulancia. Y decía, uff, que lindo, tiene que traer empaquetadito y bien bonito, eso nunca pasa. Nunca pasa. Pero vamos a ir cambiando, yo sé que vamos a ir mejorando y nosotros mismos vamos a fomentar el espíritu del equipo de trabajo para un paciente de trauma. Ustedes saben que el paciente de trauma es la justificación en la medicina de emergencia. ¿Ustedes lo sabían? Los que no lo sabían, ya lo saben de ahora en adelante, para cuando otro expositor lo diga. Sí, realmente el paciente de trauma tiene, en los libros bonitos dice, tenemos 1 hora para trabajar con el paciente. Lo que realmente ellos quieren decir, el paciente se te va a morir en 1 hora. Entonces, haz lo que vayas a hacer antes de que se muera. Básicamente, ese es el mensaje detrás de la famosa hora dorada. Y por eso existe la medicina de emergencia, porque no había tiempo para llamar al cirujano, al neurocirujano. Ustedes saben que los cirujanos solamente son de barriga. Todo lo demás tiene un prefijo, neurocirujano, cirujano vascular o un postfijo. Entonces, mucha gente que había que llamar y el paciente se moría, y ahí nacimos nosotros. Somos de los que sabemos de todo un poquito para salvar la vida del paciente, y los que saben mucho terminan de llegar. Pero vamos a hablar de decisiones en sala de emergencia, no tiene nada que ver con este paciente de trauma que yo les acabo de mencionar. ¿Por qué vamos a hablar de decisiones en sala de emergencia? Porque son complejas, porque los pacientes de nosotros tienen diferentes nivel educacional, tienen diferente manejo de sus emociones, porque antes nosotros íbamos al médico con sus padres, con su mamá o su papá, y el doctor decía, y le tienes que poner estas 5 vacunas y me la tienes que traer la semana que viene para yo chequear que todo esté bien, y con eso será suficiente por el resto del año. Y uno salía del consultorio, te entraban a un cuartico, te pinchaban 5 veces y después tú te ibas para tu casa y volvías en 1 año, porque lo que decía el doctor era lo que decía el doctor y no había cuestionamiento alguno. En esa época, como ustedes se podrán imaginar, no existía la medicina de emergencia, pero ahora la cosa es un poquito diferente. Ahora nosotros sí tenemos que hablar mucho con los pacientes, ahora nosotros sí tenemos que representar al hospital, al cuerpo de médicos que trabajan en el hospital, al cuerpo de enfermería que asiste a ese paciente, al laboratorio, a los médicos de imágenes que reportan ciertas cosas, y de repente tú dices, uff, se ha tornado demasiado, porque ahora tenemos demasiada información que tenemos que comunicar al paciente y al mismo tiempo tenemos que tomar decisiones. Pues no somos extraños y para eso se inventó el SDM. Entonces, brevemente los objetivos son evolución de las decisiones, definir SDM, establecer los pasos a seguir y aclarar conceptos erróneos. Voy a hacer algo que les va a gustar mucho.
estoy llegando, se lo prometo. Conclusión. Ya se siente mejor, ¿no? ¿Verdad que sí? Relajados, ahora sí, la doctora habla bien poquito, vamos a ir a comer, me voy a parrandear porque es sábado. Premadre. Espero que hayan comprado sus regalos. Sí, pero realmente quería llegar ahí porque ahí vamos a llegar todos. Al final vamos a llegar a la conclusión y de esto que se trata el SDM. ¿Qué es SDM? SDM son las siglas en inglés que se llama Shared Decision Making. Eso significa que las decisiones en sala de emergencia no las tomo yo, que soy el médico. Las decisiones en sala de emergencia las vamos a tomar en conjunto el paciente y yo. Entonces imagínense que ustedes se inscribieron, en vez de la universidad, se inscribieron en una clase de teatro y llegaron ahí a aprender cómo se debe ver el médico y todo lo que tiene que decir. Eso prontamente se va a incluir en el pensum, creo que va a ser muy necesario. ¿Por qué? Porque yo les conté, no fue este grupo, pero el grupo con el que yo trabajé ayer, yo les conté que ahora los pacientes llegan con un smartphone en la mano, con Google abierto, y te dicen lo que ellos quieren que tú le hagas, porque eso ellos lo buscaron ya, ¿sabes? Y algunos te dicen, como tengo 3 horas allá afuera, esperando, entonces yo lo busqué y eso es lo que yo quiero que te haga, y no me voy a perder más tiempo. Entonces, ok, te creo y salgo de ti, o realmente te evalúo. Entonces ahí es donde viene el problema, pero el problema nos ha abierto una gama de situaciones en todo el mundo, señores. Esto no es un problema de República Dominicana, con los médicos dominicanos acaban de entender eso. Cuando a nosotros nos ha pasado algo, ha pasado en muchos sitios. Es como cuando tu mamá y tu papá te decían, no te preocupes que un día tú me lo vas a agradecer, porque ya lo vivieron igualito que lo que vamos a vivir nosotros. Entonces la medicina no es ajena a todo eso. ¿Por qué se creó el SDM y qué es el SDM? El SDM se creó para darle la batuta al paciente. Las mujeres, como el auditorio de mayoría de mujeres, se van a identificar mucho con este ejemplo. Ustedes llegan al salón y le dicen, mira, mañana día de la madre, dame algo, que yo me vea mejorcita, así como que se note la diferencia. Y la muchacha viene y te dice, bueno, te puedo cortar las puntas, podemos aclararte la pollina. No, eso no me queda bien, se me ve mucho nariz. Si tú quieres hacerme unos rizos, no, eso es mucho dinero y se me cae mañana. Bueno, pues si tú quieres te hago un moño por si llueve y te queda, bueno, mira, está mejorando, me veo muy elegante con moño. Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué nosotros hicimos ahí? Ella me ofreció lo que ella tenía, lo que ella entendía que me convenía. ¿Y quién tomó la decisión? Yo, el cliente. Entonces el paciente llega a sala de emergencia o al X espacio y nosotros pretendemos dictar todo lo que él tiene que hacer cuando él me está diciendo a voces llenas con su celular en la mano, yo quiero ser partícipe de la decisión, inclúyeme. Lo que pasa es que para nosotros en medicina es un poquito más difícil explicarle a un lego cuáles son sus opciones terapéuticas que a un compañero que tenemos al lado que sabemos que entiende medicina. Eso es muy sencillo de ustedes comprender. ¿Por qué? Porque al paciente yo le puedo decir, bueno, podemos utilizar un opioide, podemos utilizar un antiinflamatorio y no hay problema. A este paciente, ¿qué es un opioide, doctor? ¿Qué es lo que es un antiinflamatorio? ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? ¿Y cómo yo muevo mi ramadito? Cualquiera no le explica nada. Yo te recomiendo que te ponga el tramadero y ya. Es más fácil, es más rápido. Pero el problema es que ya los pacientes no están demandando eso. Entonces sí, tenemos que volver a lo trabajoso. Manténgase conmigo porque lo que le estoy diciendo es una herramienta súper importante para todos aquellos que quieren dejar de hacer servicio y hacer gerencia en emergencia. Esto es súper importante. Esto es lo que te justifica el número de médicos que tú tienes trabajando en una unidad de tiempo en la sala de emergencia. ¿Por qué? Porque lo que yo te estoy diciendo es que tu decisión médica de 5 minutos, vamos a utilizar tramadol en ese paciente, yo te la estoy convirtiendo en una relación de media hora conversando con un paciente sobre cuáles son sus opciones. Entonces tú me vas a decir, ay, Sofa, por Dios. En AGE tenemos 7 camas por 2, dependiendo del gerente. Y en telemetría tenemos 8 camas, en pretriaje tenemos 4, y la sala está llena. Por Dios, ¿cómo que yo me voy a sentar media hora a hablar con los pacientes y decirle cuáles son sus opciones? Sí, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, y me toca siempre ser el abogado del diablo, vamos a ir a juicio. Te lo voy a poner así de sencillo. Vamos a ir a juicio. Porque lo que pasa es que la decisión médica está basada en, ustedes se la saben esa, la decisión médica está basada en evidencia clínica en el mejor interés del paciente. ¿Y quién es el que mejor sabe cuál es su mejor interés? El paciente. Entonces, ya yo no le puedo decir al paciente, tienes que hacerte una tomografía, porque muy elocuentemente me dicen, ¿no será mejor una resonancia? Eso me lo dicen a cada rato, señor, en todos los servicios aparece uno. Yo le digo, sí, pero la emergencia
no hace resonancia, no importa, mi seguro la paga, no la cubre, no importa, yo la pago. ¿Y ahora qué le digo? Mira, realmente la sangre fresca se ve mejor en una tomografía que en una resonancia. Sí le podemos hacer una resonancia, pero es un estudio que toma más tiempo y no me va a dar la misma calidad de la información que yo necesito ahora para tomar una decisión con tu caso. Ok, bueno, podemos hacer la tomografía, sale más rápido. Entonces ahí el paciente está tomando la decisión. Ya el paciente no puede decir, la doctora me hizo un estudio con radiaciones que me va a producir una predisposición para desarrollar leucemia porque ella quería ver sangre más rápido. No, yo te informé, yo la tenía las dos. Te dije los aspectos administrativos y te dije los aspectos clínicos y llegamos a la decisión de que la tomografía era lo indicado en este momento porque estábamos pensando en un sangrado en el cerebro, ¿no, verdad? Sí. Eso se llama SDM. Podemos ir a comer. Solamente le quiero hacer dos aclaraciones. Es de verdad que eso se trata, pero solamente le quiero hacer dos aclaraciones. Uno, es de verdad que se acabó la presentación. No, uno, pero sí, uno, nunca nos podemos utilizar. Claro que hay, como dicen, hay mucha agua para echarle a la sopa, por supuesto que sí, pero ese es el mensaje de lo que es SDM. ¿Por qué se instauró? Porque realmente tenemos que aprender a trabajar con el paciente, no contra el paciente. Pero algo muy importante que tienen que tener en cuenta con el SDM, y aquí sí le voy a pedir 3 segundos de supresión del hambre, ni siquiera de atención, supresión del hambre. No pueden manipular esa conversación hacia lo que ustedes quieren que suceda. Ojo con eso. Entonces, ¿cómo hemos llegado a hacer esa alerta? Hemos llegado a hacer esa alerta porque cuando a los pacientes se les ocurre demandarnos y te llama el director médico del hospital y te dice, pero él dice que tú lo sentaste, le hablaste muchísimo, al final le dijiste que se hiciera una tomografía. Y yo le digo al director, pues claro, pues lo único que tengo, el resonador está dañado hace 3 semanas. Tienen que hacer esa tomografía. Entonces ahí yo manipulé la información para que el paciente optara por lo que yo quería que el paciente optara. Ojo con eso. Porque ustedes saben cuando ustedes llaman a Coheter y le dicen, esta llamada puede estar siendo grabada. Ahora las cámaras tienen audio en la sala de emergencia. Y ahora esos espacios que ellos están creando en sala de emergencia para que tú converses con el paciente y le dé noticias difíciles están siendo grabadas. Entonces nosotros tenemos que actuar desde nuestra ética profesional y siempre tener en cuenta que objetivamente se están presentando las opciones disponibles para ese paciente. Que sí puedes decir, mira, de repente una resonancia a ti te convendría más si tú crees que puedes estar embarazada en este momento, pero yo no la tengo disponible. ¿Crees que puedo aguantar y te traslado y te averiguo dónde la están haciendo y después tú me la traes? No, trágame la tomografía. Realmente la nutrición se me quitó ayer. Y te hacen una tomografía. Eso es una salvedad que les hago. La conversación siempre debe terminar en qué usted quiere que yo haga. La conversación siempre tiene que terminar poniéndole la opción en la mano al paciente y el paciente diciendo, esto es lo que quiero hacer. Cuando yo les digo esto, hay una cosa en comunicación, en estudio del comportamiento humano que se llama parafraseo. Parafraseo en inglés se usa mucho. Parafraseo es que tú le dices al paciente, yo quiero que usted me repita exactamente lo que usted entendió de lo que yo le dije. ¿Hice uno disparate? Yo no le dije eso. Sí, doctora, usted lo dijo. Volvamos para atrás. Mire, señor, lo que significa, yo siempre me acuerdo de la doctora Plácido, que ustedes probablemente la han visto en las redes sociales, y yo trabajé con Plácido cuando estaba en Plaza, y ella hizo una presentación muy chula donde ella se paraba con un familiar de un paciente y le explicaba todas las razones por las que no se podía internar en el hospital porque la unidad de cuidado intensivo estaba llena. Y cuando ella terminaba, le decía, ¿usted tiene alguna pregunta? Le decía, y entonces, doctora, ¿a qué hora la vamos a internar? No lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer. Y eso lo pasa a nosotros muy frecuentemente. Por eso el SDM. Entonces, sí terminé. SDM, acuérdense que es Shared Decision Making, donde el paciente va a tomar la decisión final, donde nosotros no podemos manipular lo que va a ser la decisión del paciente y donde lo más importante para que nosotros estemos satisfechos con el entendimiento de esa conversación es pedirle al paciente que repita exactamente lo que ha entendido o lo que le he comunicado. Que tengan feliz tarde, ha sido un placer compartir con ustedes.
Muchísimas gracias a la doctora Sosa.